La profe, buenas tardes. ¿Están bien? Buenas tardes, profe. Bien. Profe, buenas Hola, tardes profe. a todos. ¿Nerviosos ya? Mucho, profe. Ah, bueno, eso es interesante, que son nerviosos. ¿Alguien me dijo algo más por ahí? ¿No? Bueno, preguntas. Taller. Como es taller, pues es preguntas. Entonces ustedes hacen las preguntas, yo respondo. Profe, Listo, ¿será profe. que podemos ahorita realizar otro ejercicio de las sumas de Riemann, por favor? Claro. Profe, yo le voy a hacer una observación frente a eso, sino que es que en el taller no hay ejercicios de eso, ¿De entonces era qué? para verse de las sumas de Riemann. Hombre, ¿cómo que no? No, ¿dónde están? Hay seis ejercicios de las sumas de Riemann en el taller. 6 o 7. Alguien me corrige. ¿En cuál página, profe o muchachos? Es como el ejercicio 13 o 14. ¿Ya? No, profe, yo encuentro espero integrales definidas. Sí, integrales definidas, pero hay una que dice con sumas. Si miras arriba la definición es con unas sumas. Donde te dicen cómo tienes que hacer el ejercicio. Sí, profe, ya las encontré, sí. Sí, Listo. Y sí, le voy a sí, ahí. preguntar otra cosa. Dime. Más abajo en los ejercicios, mire unas integrales que tenían unos valores absolutos. No, No sé. eso no entra en el examen. Bueno, profe, muchas gracias. Entonces se supone en el cronograma decía que eso no entraba. ¿Sí? Porque si vemos el cronograma del curso, espérate, yo te muestro. Espérate, yo dejo de compartir y vuelvo y les comparto la El pantalla. caso es que eso se ve más adelante, ¿ok? Sí, ya mismo. O sea, salimos de este examen y nos ponemos a trabajar en eso. Listo. Listo, profe. Sí, sí, no, pero eso no es, quítale el estrés a eso, que eso tampoco es tan estresante. Tan. Día a día del curso. Aquí, en esta parte, funciona. Para arriba. Aquí nos dice, primera evaluación de seguimiento hasta el teorema fundamental del cálculo, la primera parte del teorema fundamental, o sea, la parte de la antiderivada. Listo. Y es esto. Y entonces mira que aquí sí viene, primera parte del teorema fundamental, integración de funciones continuas a tramos, integración de funciones, o sea, eso ya es otra cosa. Segunda parte del teorema fundamental. Después área de regiones en planos y ya hasta ahí es el examen, o sea que nada más es hasta ahí, hasta la primera parte, hasta Profe, esas la definición. aplicaciones de la derivada, ¿será que eso cae en el examen? Puede ser que sí, de la integral. Eso de la integral, qué pena, sino que eso sí está como duro, sí me gustaría que lo practicáramos hoy. Ok, listo. Esperen, hagamos algo. Yo vuelvo por acá. Para que tengamos todo allá y no tengamos que estar yendo y viniendo. Listo. Listo. Entonces ya saben integrar. Todos ya saben integrar. Estamos bien de integración. No hay ningún problema de integración. Ok. ¿Qué dice? Sí, pero se nos olvida en el examen. Pero es que si se le olvida en el examen es una pendejada porque saben lo que podemos tener el papelito al lado.
Ese no es el eso es problema. verdad. Ah, bueno, entonces. Pues eso, que tuviéramos la forma presencial, pues el papelito no iba a estar al lado, y entonces ahí sí es grave. Pero uno con un papelito al lado saca el problema normal. Listo, entonces, un compañero, para atenderlo a él primero, ya que fue el primero que habló, me dijo que hiciéramos uno de acá. ¿Cuál quieres hacer? Profe, no, pues cualquiera, con tal ¿O de me que invento quede yo bien. uno? Sí, uno bien difícil, profe, para que Pero es nosotros nos que quede bien claro. una cosa difícil no hay, o sea, allí no hay una cosa difícil, porque en cierto sentido a nosotros nos están limitando a que solo sepamos la suma de 1 que es igual a n, la suma de i que es igual a n por n más 1 sobre 2, perdón, la suma de i al cuadrado que es igual a n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6 y la suma de i al cubo que va a ser igual a n por n más 1 sobre 2 y todo esto elevado al cuadrado. Eso es lo único a donde estamos limitados. O sea, las únicas sumas que nosotros vamos a conseguir son estas. Entonces, ¿qué tipos de ejercicio les pueden poner a ustedes? Máximo, máximo. Y eso pues como por ser muy terribles, pues, es que les pongan, perdón, la integral desde menos 2 por, voy a poner aquí a 3, de x a la 3 por dx. Eso es lo más grave que les pueden poner. Listo, porque, bueno, lo más grave es que, y no lo van a hacer, ténganlo por seguro que no lo van a hacer, porque entonces sería un trabajo de llevarse por ahí 20 o 30 minutos haciéndolo, y esa no es la idea, de poner por decir aquí 3x a la 2 más 4x menos 1, así. Y eso, o sea, como les digo, es un trabajo, es mucho trabajo, porque como hay que reemplazar estos valores en la función cuando yo lo esté haciendo, pues entonces ahí es donde está el problema. El problema no es la suma de Riemann como tal, muchas veces, porque ya les voy a mostrar que eso no es tan complicado. La suma de Riemann siempre nos va a quedar igual. El problema acá es, muchachos, es que hay que reemplazar, y ese reemplazo que hay que hacer, muchas veces hay que elevarlo al cubo, al cuadrado o a la 1 y así. Entonces ese es el gran problema. Listo. Entonces el principal problema que nos pueden poner ahí es ese. Entonces, de ahí para allá, no lo voy a dejar con x a la 3 porque es que es muy largo, muchachos, y la idea no es que gastemos el tiempo haciendo eso. Voy a poner por decir esto. X a la 2 más 5 por dx desde menos 2 hasta 3. Y miren que en el taller, hay como 3 que son así. Miren, está este y está este, que son de esa misma forma. Listo. Entonces, o sea, por eso lo estoy poniendo de esa forma. Entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces, yo lo que tengo que identificar para hacer una suma de Riemann es tomar a f de x es igual a x al cuadrado más 5, que es mi función, y cuál es el intervalo. Y el intervalo acá es desde menos 2 hasta 3. Listo. Entonces, yo sé que tengo que calcular dos cosas, que son el delta de x y quién es mi x sub y. Listo, porque recuerden que la suma va a ser la suma desde igual a 1 hasta n del f de x sub i, que es este que yo le estoy diciendo acá, por el delta de x, que es este que yo tengo acá. ¿Quién es el delta de x? El delta de x va a ser b menos a sobre n. ¿Y quién es el x sub i? Va a ser a más i veces delta de x, que en cierto sentido es lo mismo que tener a más i veces b menos a sobre n. Listo. ¿Y quién es a y quién es b? Pues mírenlos acá. Listo. Y el n, pues es algo que no podemos, pues allí jugar. Entonces, yo tengo que saber, o ustedes tienen que tener en el momento de resolver este problema, bien claro de que ustedes tienen que resolver esto y que tienen que resolver esto. Listo. Pero miren que después de resolver esta de acá, después de resolver esta, pues esto ya no hay que hacerlo, pues ustedes no tienen que hacer dos veces esa misma suma. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago allí? Entonces, lo que hay que hacer es, mi delta de x es igual a ¿quién? Mi delta de x va a ser igual a 3 menos 2 sobre n. Si hago esa suma, eso es igual a 3 más 2 sobre n, que es lo mismo que tener a 5 sobre n.
¿Estamos claros con eso? ¿O hay alguna duda allí? Está clara, profe. Listo. ¿No está claro? ¿O sí No, está no hay claro? duda. Ok. Entonces, muchachos, que yo siento como que este volumen está bajito y esto no sube. Ah, ok. Ahora sí. Como que no los estaba escuchando. Ok, entonces ahora el x sub i, ¿a quién va a ser igual? Pues va a ser igual a menos 2 más i veces 5n. Lo voy a escribir de la mejor manera como para que menos 2 más 5 por i sobre n. Listo, ese es mi x sub i. La cosa es que yo el x sub i lo tengo que reemplazar. Recuerden que yo tengo que calcular quién es f de x sub i. O sea que yo tengo que calcular quién es f de menos 2 más 5 veces i sobre n. Eso es lo que tengo que calcular. Pero yo sé que mi función es igual a quién, a x a la 2 más 5. O sea que como yo sé que mi función es x a la 2 más 5, pues entonces yo lo que tengo que hacer es menos 2 más 5 sobre n por i al cuadrado y a esto le tengo que sumar 5. Listo, esa es mi función. En donde esté la x reemplazo. ¿Dudas hasta ahí? Profe, qué Profe, pena. esa última parte me perdí. Ujú. Yo también me perdí ahí donde empezaba ahí x sub i, no sé dónde salió ese menos 2, pero no sé cómo sacó eso. ¿De dónde saqué esto? Sí, sí, pues cómo empezó desde ahí. Míralo, ahí está. Pero les digo, ustedes tienen que tener claro quién es el delta de x y quién es el x sub i. Y el x sub i, miren que es a más i por delta de x. Y el delta de x ya lo habíamos calculado. Miren que este es el delta de x. Y este es el a, que es menos 2. ¿O no? Listo, profe. Eso, o sea, ahí es eso lo que tenemos ahí. ¿De dónde salió ese menos 2 tercios? Ese menos 2 3. Pues este es menos 2 y este es 3. ¿Estábamos con eso o no? O sea, si yo les pongo a Sí, señor. ustedes, por decir algo simple, la integral desde 1 hasta 5 de x por dx, entonces usted ya sabe que la función es x, que el intervalo es 1, 5, que esto es a, que esto es b, que el delta de x va a ser igual a quién, a 5 menos 1 sobre n, que va a ser igual a 4 sobre n, y que el x sub i va a ser igual a quién, pues al 1, porque este es el primero, más 4 sobre n por i, y listo. O sea, esos dos cosas usted las tiene que saber hacer para cada uno de los 6 ejercicios que hay allá arriba. Y entonces miren que aquí no importa ni siquiera la función. Lo que usted tiene que saber es cuál es el intervalo de integración. Listo. Usted sabe el intervalo de integración, entonces calcule el delta de x y calcule el x sub i y ya. Y para todos los ejercicios es lo mismo. Para todos. O sea, ustedes van a hacer cualquier ejercicio, tiene que saber esas dos cosas inicialmente. ¿Estamos ahí? Sí, profesor. Profe, y esa Ok. partecita acá que le rayé, qué pena, ¿cómo se...? No, entonces ya voy para allá. Dime. Qué pena, ahí en el X sub i, que usted dijo que era, bueno, ya lo borro. Dime. Esto no me cuadra con la fórmula, pues no sé cómo saca esa definición abajo. ¿Cuál definición? Es que ya la borro, no sé cómo. Ah, No, bueno, mírala ahí, esa. mírala ahí. Ese 1 más 4 sobre n, pues ¿cómo llega en la fórmula a este punto? Perdón. Sí, porque La no es fórmula es fácil. esta, mira, la fórmula es esta. Esa es la fórmula. Ah, bueno, no, yo pensé que era la de arriba que nos resaltó en verdecito. Es la misma. La que está resaltada en verde acá es la misma, mírala ahí. Sí. A Ah, más, bueno, qué pena. Sí, es que en el ejercicio está sobre n. Sí, qué pena. claro, pero es sobre n porque el delta de x tiene la n. Sí, por eso. O sea, es que no entendía por qué ese 4 estaba sobre n y es porque en el ejercicio está así. Sí, pero el n Solo sale reemplaza. es del delta de x. De ahí es de donde Sí, sale el... de sí, ahí ya es de entendí. donde... Qué pena, es que me había perdido con esa n. Listo, no hay ningún problema. Listo, entonces vamos para lo que el compañero está diciendo, listo. Entonces,
¿de dónde sale esto? Ah, es que yo tengo que calcular en la suma, yo tengo que calcular quién es f de x sub y, mírenlo, aquí está. Y entonces f de x sub y es esto, pero es que x sub y es esto, ¿no? Muchachos, y yo les digo a ustedes, miren, es que la función es x al cuadrado más 5. Y yo les digo, ¿cuánto es f de 3? Entonces, ¿usted qué me va a decir? ¿A qué es igual f de 3? Reemplazar en todos los X la 3. Eso, en todo lo que sea x3, la cosa es que si Al les digo, cuadrado más muchachos, ¿cuánto es f de 3 más 2? Allá, entonces, ¿por quién voy a reemplazar? Pues por 3 más 2. Listo, o sea, donde haya una x, yo la cambio por eso. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo acá? Pues lo que estoy haciendo es eso. Miren que esto es lo que se supone que lo que debería estar en x, perdón, y miren que esto es lo que cambié. Miren que el x2 lo puse menos 2 más 5 sobre n por i al cuadrado, y miren el más 5 ahí está, que ahí no hay x, entonces no tengo por qué cambiarla. ¿Estamos ahí? Ah, sí, profe, es que esa parte después del igual no la había entendido de dónde la sacó. Claro que sí. Es eso. Listo, entonces es por eso que eso nos da así. Entonces, después de eso, pues que yo no va a reemplazar en la suma, porque a mí me interesa primero llevar los elementos a la suma. Entonces, yo tengo que elevar esto al cuadrado. A ustedes no se les puede olvidar que a más b al cuadrado es igual al primero al cuadrado más 2 veces a por b más el segundo al cuadrado. Listo. Entonces, ¿cómo es eso? Entonces, esto va a ser menos 2 al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y eso, bueno, y más 5, listo. Y el más 5 es este más 5 de acá, que es el mismo que está acá. Entonces esto va a ser igual a quién, a 4 menos 20 veces n por i, menos, por más da menos 4, por 5 menos 20, sobre n por i, más 25, 5 al cuadrado, por i al cuadrado, por n al cuadrado. Listo. Y eso es lo que, más 5. Listo. Y sumemos ese 5 con E4 porque se pueden sumar. Entonces esto nos va a dar 9 menos 20 sobre n por i más 25 sobre n al cuadrado por i al cuadrado. ¿Estamos? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Dime. Profe, no, el 25, porque el 25 si sigue si sigue a la 2. Yo no lo estoy elevando a la 2. No, yo lo veo ahí a la 2. El 25 está elevado a la 2. Ah, es el subí. Es el i el que El está ahí. elevado al cuadrado. Sí, el 25 no. Ok, entonces recuerden que la suma desde i igual a 1 hasta n de quién? De f de x sub i por delta de x. Es lo que tengo que hacer. Pero ¿esto quién es? Esto que acaba de calcular acá es el f de x sub i. Miren, esto es el f de x sub i. Entonces, esta cosa es igual a la suma desde igual a 1 hasta n. ¿De quién? Del f de x sub i. Listo. Multiplicado por quién? Por el delta de x. ¿Y quién es el delta de x? Pues es igual a 5 sobre n. Listo. Y entonces acá es empezar a trabajar. Y después de que calculen esto, pues entonces a ustedes les toca hacer esto por esto, esto por esto y esto por esto. Listo. Entonces esto va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a 45 sobre n menos 100 sobre n por i más 125. Aquí es en el cuadrado. Aquí es en el cubo por i al cuadrado y así. Eso es lo que les queda. Y entonces de ahí lo que hay que saber es que todo lo que tenga ahí se queda y todo lo que no tenga ahí pues lo pueden sacar de allí. Entonces esto va a ser 45 sobre n por la suma. Aquí me faltó desde 1 hasta n. De ahí desde 1 hasta n de 1
porque yo ya saqué esto completo. Listo. Y le voy a restar 100 veces n al cuadrado, 100 sobre n al cuadrado por i, multiplicado por la suma desde i igual a 1 hasta n de i. Listo. Esta i me está sobrando. Listo. Y a eso le voy a sumar 125 sobre n al cubo por la suma desde i igual a 1 hasta n de i al cuadrado. Muchachos, ahí prácticamente se acabó el problema porque esto usted ya lo conoce. Esto usted ya lo conoce. Pero les digo que eso está limitado a tener estas sumas. Y esto usted ya lo conoce. ¿De dónde lo conoce? Eso fue lo que les dije acá arriba, que ese es el problema, que esto está limitado a estas sumitas de acá. Entonces mire que usted la de 1 la tiene, la de i la tiene y la de i al cuadrado las tiene. Entonces usted simplemente va a hacer ese reemplazo allá para que todo eso le quede en términos de i. O sea, esto va a ser igual a ¿quién? Esto va a ser igual a 45 sobre n multiplicado por n, que es la suma de este, menos 100 sobre n al cuadrado multiplicado por n más 1 sobre 2. Y esto más 125 sobre n al cubo multiplicado por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. ¿Listo? Simplifica. disculpe. Ya, dímelo. Profe, qué pena. Es que yo no le he podido coger donde usted señaló las sumas, profe. De pronto me puede explicar esa parte, profe, nuevamente. Yo la entiendo hasta la parte que está encima de las sumas, donde está i igual a 1 hasta n de O 45 sea, esto ya lo sobre... entiendes. No, en esa parte me perdí, profe. Pues Disculpe, mira, profe. si yo te digo, ¿cuál es la integral de a por f de x por dx? ¿Esto qué me dice? ¿Eso es igual a cuánto? Pues respóndeme tú. Yo necesito que me respondas tú para poderte explicar. Dime cualquier cosa. No sé, profe, dígame, no sé. Y listo, yo le digo, bueno, esto es igual a tal cosa. No, profe, me corchó. Listo, corchado. Esto es igual a tener a y se deja la integral de quién, de la función. Ah, Listo. sí, profe, sí. Porque esto es una constante. Yo sé que eso lo sabía, sino que cuando le hacen a uno Sí, la pregunta señor. así, como que lo cogen a uno contra la pared. Listo, yo sé que eso lo Profe, sabía. profe, de pronto él se refiere a las formulitas que usted nos dio en No, algún eso no. momento de las sumatorias, ¿no? No, espérate que yo sé que dónde está el problema de él. Entonces, yo tengo la suma de 45 sobre n por algo acá, no sé, i al cuadrado, y a la 8, y a la 90.000, no importa, ¿sí o no? La cosa es que, mira, esta i va desde 1 hasta n, ¿listo? Entonces, esto que está acá, todo esto que está acá, depende de i, ¿listo? O sea, usted está haciendo la suma, o sea, lo que va a ir cambiando acá va a ser esta i, eso es lo que va a ir cambiando ahí. ¿Estamos ahí con eso? La cosa Sí, es que profe. muchas veces esa i no va a estar, esa i no va a estar, como cuando en las integrales a vos te ponen esto, entonces mira que vos sacas esto, de sacar la i, mira que ahí no está la i, ahí no está la función que te pinté ahorita, eso no está ahí. Entonces, muchas veces esa i no va a estar, esa i va a ser una constante como está pasando en esa suma, en esa primera suma de allá. Listo, entonces, ¿qué puedes hacer o qué es lo que estamos diciendo ahí? Que vos podés sacar todo lo que no depende de i. ¿Y qué no depende de i? El 45 depende de i. No, el 45 no depende de i porque es una constante. La n depende de i. No, porque es n. O sea, es n, no es i. Entonces no depende de i. Ahora sí, por la suma de quién? Desde 1 hasta n de i. Listo. Entonces yo estoy sacando lo que no depende de i. Listo. Entonces aquí en esta, como acá arriba, mira que estaba toda la suma. Estaba toda la suma. ¿Sí la ves? Que aquí está. Entonces yo saqué esto. ¿Qué me va a quedar ahí? Pues un 1. Entonces le tengo que restar. ¿Qué le tengo Profe, que ¿por restar? qué? ¿Cómo? Porque el 1. Ahí entonces Ahí el sí por estoy quién como está que multiplicado. embolatado. No, eso no está embolatado. Entonces, ¿por quién? Pues Eso yo estoy porque. embolatado, No, pero entonces te hago la pregunta. Si yo te pongo 3 más x más 3x
y te digo que saquemos un factor común. Listo. Entonces aquí me va a quedar 1 más X, ¿o no? ¿O es que decís? ¿O no me queda 1 más X? Entonces usted sacó el factor común de todo para que quede solo el 1. No. No, el Cuidado, no factor de no. todo. Sacó lo que no depende de la i. Eso. Es que son dos. Déjenme explicarles porque son dos cosas diferentes. Respóndeme vos, el que me estás preguntando por qué el 1. Listo. ¿Esto está bien o está mal? Pero eso está bien, ¿Y por qué está bien? porque sacó el factor común que era el 3 y si usted le hace la distributiva le va a quedar lo mismo que le quedó inicialmente. Ajá, ok. Entonces, si yo saqué un 45n de acá, que lo estoy sacando nada más como si esto lo pudiera, como si esta lo pudiera repartir para esta. O sea, la suma es lo mismo que las integrales. Vos ya haces la integral de f de x más g de x por dx, lo está repartiendo tanto para f de x más la integral de g de x. O de dónde salió esta otra integral, o de dónde salió esta otra integral, ¿de dónde salieron? O sea, No, eso se puede hacer por el teorema, pues, ese de las sí, integrales. Pues, sí. la teoría se lo permite. Las sumas lo permiten, porque aquí ya no Eso. estamos hablando de integrales, estamos hablando de la suma. En las sumas también se puede hacer, lo mismo que en las derivadas, ¿listo? Porque esas funciones son lineales, y como esas funciones son lineales, pues pueden hacer eso de ahí. ¿Listo? Estamos. Entonces, yo a la primera, que es este término, al primer término, le saco el 45 sobre n. ¿Qué me va a quedar ahí? O sea, el Uno. factor común que usted está No, sacando no hay ahí es factor común. Cuidado, que es que no es para todos los términos. No No, es pero para yo todos estoy los términos. hablando únicamente de ese término, de Ah, ese que está listo. Entonces, encerrado. listo. Entonces yo voy a sacar todo lo que no depende de i. ¿Y que no depende de i? El 45 sobre n. Listo, entonces lo estoy sacando. ¿Por qué tengo que poner la suma y ponerle un 1 ahí? ¿Por qué? Porque o si Porque es el no, factor común de todo lo que está encerrado ahí. no No, es un porque ahí factor queda el común. hueco, profe, del 45n. Pruebe Eso para que no dice. quede vacío. Sí, porque si no quedaría un 0 y el 0 no podría ser. Por la misma razón por la que vos pones acá el 1, porque cuando vos vas a distribuir te tiene que quedar lo mismo. Lo mismo pasa acá. Cuando vos vas a meter esto acá te tiene que quedar lo mismo que estaba acá. ¿Listo? O si no, Listo, sí. entonces, ¿cómo Sí, ya le entendí, haces? profe. Sí. Listo. No, pero es una muy buena pregunta y está bien que trates de salir de esa duda, porque mira que uno ahí es donde, o sea, cualquier otra clase donde el profesor te va a decir, usted no sabe eso, no, mano, entonces usted, ¿qué hace acá? Tal cosa. Te va a responder así, y eso es lo que yo no les quiero responder. Yo pero les digo, miren que esto es tal cosa. Y esas son las preguntas que ustedes tienen que hacer en estas clases. Eso es lo que ustedes tienen que preguntar. Yo no sé de dónde salió. Bueno, vuélvamelo a explicar. Y yo con mucho gusto les explico eso. Y es por eso, porque eso tiene que estar ahí, o si no, pues entonces desaparece el término y entonces es como si nunca hubiera existido. Y usted no lo puede eliminar así como así. Listo, buena pregunta. Y entonces ya con lo otro, el otro compañero, ¿ya entendió entonces de dónde sale lo demás? Profe, pues sí, o sea, yo ya la cogí que sale el 45n sale porque se sacan los términos que no dependen de la i. Eso, Reforzando con lo que dijo el compañero, el 1 se pone porque el hueco no puede quedar, ¿cierto? eso. Y entonces después Hasta ahí, sigue menos, listo. menos, y en el segundo término, ¿quién no depende de i? El 100n al cuadrado, el 100 100 sobre n sobre al cuadrado. eso. Y entonces en la suma, ¿qué quedaría? Quedaría solamente el término de la i, i igual a Eso es. 1 hasta n Eso, de i. eso de la suma de i. Y en el tercer término, Ya, profe, sale el 125 sobre n al cubo que no eso depende es. de la i. Y en Eso, la suma solamente queda i al cuadrado. eso, Ya la cogí, eso. profe. Listo. Y abajo simplemente estoy haciendo los cambios. Simplemente estoy haciendo los cambios de estas sumas que están acá, de estas que ustedes las tienen que tener en una tablita, como les dije ese día. Muchachos, tengan eso ahí como un pastelito al lado, ténganlo ahí, no hay ningún problema con tener eso ahí, yo no les voy a poner problemas por eso. Entonces, como usted lo va a tener ahí, entonces usted va a decir, no, es que estas son las sumas. ¿Cuáles sumas? Entonces, la de 1 es n, listo, y eso la reemplacé. La de i es n por n por n más 1 sobre 2. Y la de i al cuadrado es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Listo. O sea, esta es la suma de esta es la suma de esta y esta es la suma de esta. ¿Estamos ahí?
¿Sí? Sí, profe, totalmente claro. Listo, muchachos, de eso se trata, que entendamos eso. Entonces, ¿después qué viene? Pues, muchachos, ya lo que viene es álgebra tropical, hay que simplificar. Listo, entonces esta n, uy, no era así que le iba a cancelar. No le iba a Mucha desaparecer. simplificación. Sí, esa sí quedó bien simplificada. Esta con esta las cancelo y entonces esto me va a dar 45, ¿cierto? Menos acá, miren, este 2 con mitad de 100 va a dar 50. Este, que es como si hubieran 2n, le voy a cancelar con una de estas. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 50 sobre n, porque le cancelé una sola, no le cancelé las dos. ¿De quién? De n más 1. ¿Sí? Acá también puedo hacer algo muy similar aquí. Voy a cancelar una de estas con esta. Y puedo cancelar, no puedo cancelar nada más, porque esto es múltiplo de 5 y lo de abajo es múltiplo de 6 y de 12. Entonces esto va a ser igual a 125 sobre 6 por n al cuadrado por n más 1 por 2n más 1. ¿Listo? Así me queda. Entonces, todavía me falta un poquitico más de álgebra tropical para poderlo terminar. Y lo que me falta de allí es multiplicar esto, muchachos, esta multiplicación, siempre, always, listo, siempre va a ser igual a 2n al cuadrado más 3n más 1. Se le van a Profe, encontrar muchas veces en este proceso. Dime. ¿por qué el 6n al cuadrado? Porque el 6n al cuadrado, Sí, ¿cuánto da este multiplicado por este? ya. Ujú. La multiplicación de fracciones es numeradores con numeradores, denominadores con denominadores. Ya, profe. Listo. Entonces, como eso siempre va a dar igual, muchachos, como eso siempre va a dar igual, pues entonces esto va a ser igual a ¿quién? Esto va a ser igual a 45 menos 50 sobre n. Esperen, yo la vuelvo y la escribo, pero ya con ese reemplazo de que esto es igual a 2n más 3n más 1, así. Listo. Entonces, ¿a quién va a ser igual esto? Pues miren, esto va a ser igual 45, propiedad distributiva, 50 sobre n por n, propiedad distributiva, 50 sobre n, estoy multiplicando este por este, y me salieron los dos términos, el signo cambia por el menos que está acá. Acá igual, esto es 125 sobre 6n al cuadrado multiplicado por 2n al cuadrado más 125 sobre 6n al cuadrado multiplicado por 3n más 125 sobre 6n al cuadrado. Listo, eso es lo que me queda de allí. Y entonces, cancelo estas dos, se pueden cancelar, eso me va a dar 45 menos 50. Ese lo dejo quieto, no lo puedo tocar porque no hay nada allí por cancelar. Aquí, miren que puedo cancelar en el cuadrado con el n al cuadrado, un 2 con un 2 de acá y me va a quedar 3. Entonces me va a quedar, más 125 sobre 3. ¿Sí lo ven allí? Y ahora más, entonces cancelo una n con una n, cancelo un 3 con un 3, aquí me va a dar 2, entonces esto me va a dar 125, 2n y ya. ¿Cierto que sí? Me queda eso. Por todo lo que cancele. Y en el último no puedo hacer nada. Listo. 6n al cuadrado. Entonces miren que acá quedaron unos términos que son constantes y otros que dependen de n. Los términos que son constantes o los términos que son independientes allí de las variables va a ser 45 menos 50 y le sumas 125 sobre 3. Este va a ser el resultado. Porque esto otro que viene acá, o sea, el menos, eso es lo que te va a dar como resultado. Porque todo esto de acá recuerde que usted lo que está haciendo en total es calculando que la integral desde A hasta B de la función f de x por dx es igual a tener al límite cuando n tiende a infinito de la suma desde igual a 1 hasta n del f de x sub i por el delta de x. Y usted ya calculó cuánto es esta suma. Listo, entonces si usted quiere calcular, si usted ya quiere terminar esto, pues entonces usted tiene la integral desde dónde está, desde menos 2 hasta 3 de x a la 2 más 5 por dx va a ser igual a quién, va a ser igual a 40, perdón,
al límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De 45 menos 50, eso me da menos 5 más 125 tercios, ¿cierto? Menos 50 sobre n más 125 sobre 2n más 125 sobre 6n al cuadrado. Y este límite, o sea, miren que esto no lo va a tocar, porque eso no lo va a tocar porque no depende de n, lo mismo que pasaba ahorita. El límite solo va a tocar a lo que depende de n. Y cualquier cosa que esté sobre n arriba sea una constante va a tender a 0 siempre y cuando el límite tiende a infinito. Listo, entonces eso de allá tiende a 0, o sea que esto nos va a quedar, lo único que nos va a quedar va a ser menos 5 más 125 tercios, que es igual a menos 15 más 125 sobre 3, que es lo mismo que tener a 110 sobre 3, y ese es el resultado. Profe, va a subir un momento, por favor. Claro. Ujú. Listo, ¿Más? espere. No, hasta ahí. Después yo saco la cosa para las notas. A la foto. Si yo, no esto, así es que le estoy señalando. 10. Dale. Bien. Si yo reemplazo desde ahí el límite, me puedo ahorrar todo ese procedimiento. Y sí, o sea, yo hago todo el proceso, muchachos, es porque hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, si yo calculo el límite de n tendiendo a infinito, de n más 1 sobre n, ¿a qué es igual ese límite? Y el silencio reinaba en la calle. Profe, a cero. Profe, se me olvidó. No, Entonces, sería una indeterminada porque sería infinito sobre infinito, ¿o qué? no, es 1. ¿Y de dónde sale ese 1? Pues límite cuando n tiende a infinito de n sobre n más 1 sobre n, que es igual a 1 más 1 sobre n, perdón. Esto va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 sobre n. Listo. Entonces miren que esto no depende de la n, pero este sí, este tiende a 0, entonces de ahí es de donde sale el 1. Entonces, o sea, usted tiene que conocer eso. Listo. Entonces yo por eso lo hago mejor paso a paso, para que usted no se embale con eso. Pero si usted es capaz de hacerlo, no, es que usted se puede ahorrar miles de pasos acá. La cosa es que si usted comete algún error ahorrándose pasos, pues yo se lo cobro. Se lo cobra por ventanilla. Listo, profe. Listo. No le estoy diciendo que lo tienen que hacer todo, no se equivoque. Es lo único que le digo, no se equivoquen. Haga el procedimiento bien. Usted sabrá. Ustedes van a ver, muchachos, que a medida que ustedes van practicando y practicando, se van dando cuenta que en algún momento dicen, pero yo para qué voy a hacer todos estos pasos y yo ya sé que esto me da tanto y listo. Usted se brinca todos esos pasos y ya. Porque es claro que eso va a llegar al otro lugar, pero usted construir ese puente significa que todo lo otro lo tiene bien claro y que cuando llegue al otro lado, le tiene que dar el resultado de no pasar por debajo del puente. ¿Listo? Entonces, hágale, yo no tengo ningún problema con eso. La única cosa, no me vaya a poner que la suma de Riemann es igual a tanto y no. No, porque pues yo ya sé que la integral, o sea, ¿usted cómo va a verificar si todo su proceso que hizo está bien o está mal? ¿Usted cómo va a verificar eso? Pues simplemente, esperen, yo borro esto que el compañero dejó acá. Eso. El teorema fundamental. Claro, usted llega y dice, bueno, yo voy a calcular la integral, yo lo hago con otro color, voy a calcular la integral desde menos 2 hasta 3, ¿de quién? De x a la 2 más 5 por dx. ¿Y eso es igual a quién? Pues a x a la 3 sobre 3 más 5 por x, y todo esto evaluado desde menos 2 hasta 3. ¿Lo aplico dónde? En 3. Entonces esto me va a dar 3 al cubo sobre 3 más 5 por 3, y le resto lo que me dé en menos 2 a la 3 sobre 3 más 5 por menos 2. Listo, y esto va a ser igual a ¿quién? A 27 sobre 3 más 15. Listo, eso me da eso. Y acá
me va a dar menos 8 tercios menos 10. Hago esas sumas, la de la izquierda me da... Eso es 9, perdón, eso es 9 porque 27 sobre 3 es 9 más 15. Me da 24 si no estoy mal. Y a esto le voy a restar menos 8, menos 30, menos 38 tercios. ¿Sí? 3 por 10 menos 38 tercios. Eso está bien ahí. Entonces, ¿esto es igual a quién? Esto es igual a 24 más 38 tercios. ¿Cuánto es 3 por 24? 3 por 24, hasta donde yo sé, me da 72 más 38 sobre 3. Eso va a ser igual a 110 tercios. Ahí está, dan igual. Y ahí usted ya tiene la prueba. Entonces, usted no me puede llegar y decir, no, es que como yo estoy el teorema y allá me están pidiendo que haga la suma de Riemann, pues ya sé cuál es la respuesta, yo le pongo la respuesta al profe y el profe me dijo que yo me podía brincar los pasos. No, si allá le piden sumas de Riemann, muéstrame las sumas de Riemann. Listo. Estamos con eso. Listo, profe. Listo. 45 minutes. Invertidos ahí. Ok, ¿alguna otra pregunta? Ah, bueno, el compañero me había dicho que los de aplicaciones. ¿Sí? Sí, ¿O alguien señor. duda? Ok. ¿Tú te acuerdas de cómo hacer estos de acá? Sí, profe. ¿Qué es lo que tienes que hacer para hacer esos de ahí? Ahí nos dan pues la función derivada, entonces ahí habría que integrarla y luego evaluar en lo que nos piden ahí. Listo. Entonces, si tienes claro eso, estos puntos de aplicación que vienen acá es prácticamente lo mismo. Listo. Y cuando decimos lo mismo es, muchachos, es que cuando ahí me dan la pendiente ¿qué es? A mí que me dijeron que era la pendiente. ¿Qué era la pendiente? La pendiente me dijeron, eso me lo definían por allá, que era igual a un Y1 menos un Y0 sobre un X1 menos X0. Así me lo definieron. Listo. Y nosotros sin darnos cuenta, porque no nos hemos dado cuenta de que eso es así, de que si yo tengo por acá X0 y por acá tengo a f de X0, que allá lo llaman Y0, o sea, esto es el Y0, y que tengo X1 menos, perdón, y aquí tengo a f de X1, que es el Y1, pues entonces lo que tengo con la pendiente es el f de X1 menos el f de X0 sobre X1 menos X0. La cosa es que ahí me están diciendo que el delta de X o el X1 menos el X0, hágalo tender a 0. Listo. Y entonces, cuando usted le dicen eso, entonces es porque usted sabe que el X1 es igual al X0 más H. Entonces aquí es donde voy a la definición bien de lo que es esta cosa. Y me dicen entonces que la pendiente es el límite cuando el H tiende a 0. ¿De quién? De f de X0 más H menos f de X0 sobre el H. Entonces, usted evalúa eso para H igual a 0, se va a dar cuenta que eso es una indeterminación porque le va a dar 0 sobre 0 y 0 sobre 0 pues es una indeterminación. Pero ese límite que está ahí es lo que define la derivada de la función f de x con respecto a x. Esa es la definición del límite o de la derivada. Entonces, cuando usted le dan esto, lo que le están diciendo es, vea, usted tiene la función, intégrela. Listo, intégrela. Y listo. Miren que aquí lo están diciendo, a la derivada de esa cosa que está ahí es f'. Entonces, intégrela y evalúela. Miren que después le dicen, evalúela en 1, sino que se lo están diciendo de una forma diferente. Listo. Pero eso es lo que le están diciendo ahí. Entonces, el siguiente problema, el 6, es igual. Y el anterior era igual. Listo. Entonces, pero después vienen estos que le dicen la velocidad de un carrito de cuerda que se desplaza a lo largo de una pista horizontal está dada por
Y entonces ahí te mataron, ahí te dijeron, no, eso está muy difícil. Mira que aquí te están diciendo lo mismo. Esta es la derivada. Esta es la derivada. ¿Qué te están diciendo que hagas? Integrar y evaluar. Integrar, evaluar. Y después te piden algo en 2 segundos. Listo. Vamos al tercer punto, al punto 8. Lee el punto 8 y dime si es muy diferente a lo que te están pidiendo siempre. Listo, profe. A ver, una partícula se mueve en línea recta con una aceleración que n dada por a en t, 6t más 4. Ujú. Encontrar su función de velocidad, sabiendo que su velocidad inicial Es en de menos 6. centímetros. Eso. Entonces, ¿tú qué crees que hay que hacer? Pues la velocidad es igual a la integral de la, bueno, hagámoslo así más fácil. La derivada de la velocidad con respecto a t es igual a la aceleración en t. O sea que, ¿qué tienes que hacer para encontrar la velocidad? Si me dan la aceleración, integrar. Integrar y evaluar. Mira que ahí te lo están diciendo. O sea que es el mismo ejercicio del primero, sino que puesto en otras palabras. ¿Sí lo ves? Sí. Y entonces después te dice la posición, pero es que la derivada de la posición sobre dt es igual a la velocidad. O sea que, ¿qué tienes que hacer después? Integrar eso, Cuando- después de integrarla, Después después de de hallar la encontrar velocidad, eso. eso. Listo, y Integrar ya. eso para que me den la posición. Eso es. Y entonces vamos a leer el que sigue. Listo. Un objeto es lanzado desde hacia arriba con una rapidez de 48 pies por segundo. ¿Esa rapidez qué es? La velocidad inicial. Velocidad, sí. Listo. Desde el borde de un acantilado. Yo eso que estoy diciendo. De un acantilado a 400 pies del suelo. 432 pies del suelo. O sea, me están diciendo, usted está por acá montado. Acá está el man. Listo. Por acá está el man y tiró algo hacia arriba. ¿Cierto? Eso es lo que nos están diciendo. Esto de acá mide 432 pies. Y la velocidad con la que lanzó esto fue a 48 pies por segundo. ¿Sí? Eso es lo que me están diciendo. Entonces, ¿qué te dicen? Encontrar la velocidad del objeto t segundos después de haber sido lanzado. ¿Listo? Entonces usted va a decir, ay, jue madre, ¿yo cómo hallo esa velocidad después de tan? Listo, porque vos lo que tenés es la velocidad igual a 0, que es 48 pies por segundo. Y tenés, yo no sé dónde vas a tomar el 0. ¿Este va a ser tu 0? ¿O qué? ¿Dónde va a ser tu 0? ¿O este va a ser tu No sé, profe, 432? Entonces el tómalo marco de así. referencia, El marco de referencia va a ser el que sea más, 432 pies. sí, Ahí es más fácil, ¿cierto? Que el sí, 0 sea acá. listo. ¿Listo? Ok, porque además que te van a preguntar que cuando caiga al suelo, entonces, ¿qué va a pasar? Y entonces ahí se pone el problema muy bravo, entonces es mejor tener el 0 acá y estar a los 432. Mira que estas dos son condiciones iniciales. Mira que ahora no te están dando ninguna ecuación de aceleración y te están pidiendo hallar la velocidad. ¿Por qué crees que pasa eso? Porque la aceleración ya está dada. Ay, ¿dónde me la están dando, profe? No. Cuando te ponen un problema de lanzamientos hacia arriba o de soltar elementos hacia abajo, siempre la velocidad va a estar dada. Y entonces, en metros, nosotros sabemos que la aceleración en metros o la gravedad, pongámosla así, es igual a 9.8 metros por segundo al cuadrado. Listo. Pero, y estoy poniendo acá así, pero eso es una constante. Y la aceleración en pies es de 32.1 pies por segundo al cuadrado. Listo. Entonces, eso hay que saber. Yo no sé si es eso, es 31.2. Me colaboran ahí buscando gravedad en pies. Ya, aquí por aquí la 32.16. Estamos bien. Listo. Listo. 16. Listo, muchachos.
Entonces, eso está dado. La cosa es que, como se está lanzando hacia arriba, entonces la aceleración va a ser igual a ¿quién? A menos 32.16 y esta va a ser su gravedad. Estamos ahí. Entonces, ¿cómo haya la velocidad? Pues si llaman una aceleración, habría que integrar eso. Lo integra, como es una constante, te va a dar igual, o sea, la velocidad acá, te va a dar igual a ¿quién? Te va a dar igual a menos 32.16 por t más una constante. ¿Cómo hallamos esa constante? Evaluando. En cero, ¿sí o no? Sí. Listo. Entonces ya, con eso la hallas. Entonces mira la segunda pregunta de ese mismo problema. O sea, bueno, entonces cuando la evalúas en cero, mira que reemplazas a la b en cero. Entonces, en cierto sentido, esto es igual a 48. Listo. Eso es igual a 48. Entonces ahí tenés ya la ecuación de velocidad. Entonces dice, ¿cuándo alcanza el objeto su máxima altura? ¿Usted qué cree que cuando el objeto alcanza su máxima altura? ¿Usted sabe? No, profe, ni idea. Ok, si usted lanza una piedra Cuando hacia pierde la arriba, fuerza. ¿ella qué va a hacer? ¿Va a volver a caer o no? Ya, profe, cuando la velocidad es Sí, sí. cero. Va a volver a caer, ¿cierto? Entonces eso es porque ¿qué? Usted la lanzó con mucha fuerza. Ahí un compañero lo acaba de decir. Usted la lanzó con mucha fuerza. Ella empezó a perder velocidad. ¿Por qué empezó a perder velocidad? Porque la gravedad la va a empezar a jalar hacia abajo. Entonces va a llegar un momento en que llega a cero. ¿Cuándo llega a cero? Mira que cuando la velocidad llega a cero, es que ya no se está desplazando, ¿cierto? Entonces ahí alcanzó su altura máxima, ¿o no? Sí. Listo. Pero Entonces, esperen. ¿cuándo la halló? ¿O cuándo la alcanzó? Yo no sé, O sea pero que cuando está esto sea pidiendo igual a en cero. qué o sea, está pidiendo en qué tiempo alcanza la máxima Eso. altura. Entonces te está diciendo que cuando la velocidad sea igual a cero. Sí, la altura, pero es que yo no sé cuál es la altura. Yo sé cuál es, o sea, ¿cuándo alcanza el objeto a la máxima altura? Yo sé que es cuando la velocidad sea igual a cero. Y entonces cuando la velocidad sea igual a cero, es lo mismo que tener a que cero va a ser igual a menos 32.16 por t más 48. ¿Y eso qué va a hacer? Eso va a ser 32.16 por t va a ser igual a 48. Y entonces esto va a hacer que t va a ser igual a 48 sobre 32.16. ¿Cuánto les da eso? 48 sobre 32.16. 1.49. Ahí me dio eso. O sea que al 1 segundo y 49, no, ese man no tenía fuerza. Y 49 Segundo y medio. segundo y medio, sí. Eso se demoró para llegar a su máxima altura. ¿Cuánto es la altura? No sé. En este momento no lo sé. Yo sé que esa es la máxima altura. Listo. ¿Cómo yo sé cuál es la máxima altura que va a alcanzar la piedra o el objeto? Pues tengo que calcular la tercera. ¿Qué me dicen? Encontrar su altura sobre el suelo después de 3 segundos de haber sido lanzada. Listo, entonces déjame, yo me robo un poquitico de espacio por acá porque a mí el espacio ahí se me acabó. Epa, quédate quieto pues. Acá. Despacio, despacio, despacio. Ahí. Listo. Entonces recuerda que la velocidad que tenemos va a ser igual a 30 a menos 32.16 por t más 48. ¿Sí o no? Y que la posición inicial es igual a ¿quién? La posición inicial es igual a 432 pies. Listo. Entonces yo tengo que hallar la posición. ¿Y cuál es la posición? La posición va a ser igual a la integral de esto. ¿Y cuánto es la integral de esto? La integral de esto va a ser igual a s de t, que es igual a menos 32.16 ¿por quién? Por t al cuadrado sobre 2, que es la integral de t, más 48 por t más c. Listo. Cuando yo evalúo eso en cero, porque ahí me están diciendo que el 0 es igual a 432, pues esto me va a dar más 432. Entonces ya tengo la posición. Miren, yo ya tengo la posición de mi objeto en cualquier momento. Esa es la posición. Listo.
Ya, esa es la ecuación total del movimiento que va a ejercer la piedra. Entonces, mira, ¿qué te están diciendo ahí? Ah, te están diciendo después es que me subí mucho. En el D, porque ya encontraste la C, ¿cuál es la máxima altura alcanzada por el objeto? Entonces, ¿qué tenés que hacer para encontrar la máxima altura alcanzada por el objeto? Aquí. Reemplazar en 0 SDT. No, en 0 no. Vos acabaste de encontrar donde la velocidad era La igual a de 0. la T por 1.49. 1.49. Ah, sí, sí, porque ya sé Ahí es donde en qué tiempo va a estar es la altura máxima. eso. Entonces, si vos reemplazas eso en ese valor, pues te va a dar cuánto se demoró. Oye, ¿cuánto es la altura? Espérate, yo te digo por acá. Eso va a ser igual a menos 32.16 por, abro paréntesis, 1.49 al cuadrado dividido 2 y le voy a sumar 48 por 1.49 y le voy a sumar 432. 467 metros, pies con 82 pulgadas. O 467.82 pies. Eso va a ser. Ah, tiene que ser más alto que el 432 porque yo lancé la piedra hacia arriba, ¿o no? Listo. Y entonces eso es lo que dio. Estamos ahí. Y entonces, después me preguntan, ¿cuándo cae el objeto al suelo? ¡Jue madre! ¿Cuándo cae el objeto al suelo? Ahora yo les dije ahorita, pilas, que esto, por eso es mejor ponerlo por allá arriba, porque entonces, ¿cuándo cae el objeto al suelo, muchachos? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cuando la posición es 0, profe. Cuando la posición es 0. Y entonces, lo que me da eso es una ecuación cuadrática. O sea, cuando esto es igual a 0, cuando esto es igual a 0. Y cuando eso es igual a 0, pues me da esta ecuación cuadrática. ¿Cómo resuelves una ecuación cuadrática? Con la fórmula del estudiante que el estudiante no se sabe. ¿Cuál es la fórmula del estudiante, muchachos? Menos b al cuadrado. Estaba larga, no me acuerdo bien. El B al estudiante no se la cuadrado. sabe y se llama la fórmula del estudiante y el estudiante no se la sabe. Listo. Efectivamente, no en la C. Eso es así. Entonces no la deberían de llamar la fórmula del estudiante, se llama la fórmula cuadrática y ahí está. Esto es una A. Escríbanla porque les sirve. Entonces usted hace eso, ahí le va a dar un valor que va a ser negativo y le va a dar otro positivo. Usted tiene que tomar el positivo. ¿Por qué el negativo no? ¿Por qué me aparecen dos resultados? Es la primera pregunta. ¿Por qué no me aparece solo uno? Y es porque piensen que es como si yo hubiera lanzado la roca desde el piso. Entonces, yo la estoy lanzando desde acá, ¿cierto? Yo la estoy lanzando desde acá, pero acá está el piso. Entonces, si yo la lanzo desde acá, entonces ella va, fan, 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 y vuelve y cae. Listo. Entonces, ella pudo haber hecho todo el movimiento desde acá. Entonces, pero como usted lo está lanzando desde acá, ella está contando con que usted lo lanzó desde acá. Listo. Entonces, por eso te va a dar un valor negativo. Listo. Te va a dar lo que hizo falta para haberla lanzado desde el piso. Entonces, por eso te va a dar ese valor negativo, pero también va a estar el positivo, que es el que te sirve. Porque eso se empezó a contar desde 0. ¿Estamos ahí? ¿Estamos? Sí, profe. Listo. Sí, profe. Y entonces, miren, muchachos, que es que... Profe, qué pena, una pregunta. ¿La fórmula del estudiante esos 4 qué? 4AC. Gracias, profe. Sí. Menos B, más o menos, la raíz de B al cuadrado menos 4AC sobre 2A. Listo. Es eso. Ok, muchachos, miren el ejercicio que sigue. La superficie de la luna, la aceleración debido a la gravedad, entonces cambian la aceleración. En la luna, la aceleración. Apaga el micrófono, por favor. En la luna, la Me aceleración vuelve de a la mostrar gravedad. la fórmula del estudiante. ¿Qué?
Me vuelve a mostrar la fórmula La del fórmula del estudiante. estudiante que el estudiante no se sabía, ahí se las vuelvo y se las... Recuerden que eso es para ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Listo. Eso es lo que me soluciona eso. Tiene que estar igual a 0, recuerden. Listo. Ok. En la superficie de la Luna, la aceleración debido a la gravedad es de 5.28. Ya me están diciendo la gravedad, me la están poniendo en otra superficie fuera de la Tierra. En la Tierra la gravedad ya está dada por una constante. En la Luna no la tienen que dar. Y en Júpiter no la tienen que dar si hay. Y en el Sol si hay, pues también no la tienen que dar para yo poder hacer un experimento allí. ¿Sí o no? Si un objeto se lanza hacia arriba, estás en la Luna, estás a 1000 pies del piso y lanzas un objeto hacia arriba a una velocidad de 56 pies por segundo. Muchachos, ¿este ejercicio lo tengo que volver a hacer o a ustedes les parece que es igual al anterior? Pero no, está bien que no lo haga. No, pero les hago la pregunta. ¿Les parece o no es el mismo del anterior? O sea, es que básicamente esos ejercicios es más que todo de interpretación, porque ya de resto hay que integrar y uno ya eso se lo sabe. Y los puntos que piden hay que evaluar y listo. Eso es. Pero cuidado con la física, que la física es traicionera. Listo. Esa cosa de la interpretación física es muy brava, ¿cierto? Yo se los digo por experiencia, a mí no me iba bien en física, esto es porque esto es la física que uno debe conocer más o menos simple ahí de lo que uno sabe, pero pregúnteme por fuerzas de esas cosas y de pronto no tengo la misma habilidad. Te lo tendría que estudiar, pero no tengo la misma habilidad y ténganlo por seguro que no tengo la misma habilidad. Entonces, miren, ahí vuelven. Encontrar una expresión para la altura. ¿En qué momento el objeto alcanza su altura máxima? ¿Cuál es la altura? Miren que es lo mismo. Y en el que sigue, una mujer que iba en un globo deja caer dos binoculares cuando el globo se encontraba a 150 pies sobre el suelo y se elevaba con una velocidad de 100 pies. Este está más complicado. ¿Por qué este es más complicado? Esta es una cosa difícil. Yo no sé hacerlo, de verdad, no sé cómo hacerlo. En este Pues momento no se me ocurre. ahí es complicado porque pues mientras deja caer ese objeto, igualmente el globo va a Eh, seguir subiendo, ¿ok? Y entonces recuerden que los objetos tienden a mantener el movimiento. Por eso es que usted en un bus, cuando el bus frena, se va hacia adelante y cuando el bus arranca, se va hacia atrás. Porque los objetos tienden a mantener el movimiento. Entonces, si usted deja caer los binoculares, esos binoculares no van a caer inmediatamente. Ellos, en cierto sentido, aunque usted no lo vea, usted va a ver como un movimiento, usted no lo va a ver, se va a ver un movimiento primero hacia arriba y después va a caer. Entonces, lo que no me acuerdo es cómo hacerlo de ese movimiento hacia arriba o considerarlo todo de una hacia abajo, pero creo que no es así, creo. O sea, eso me trae malos recuerdos, pero no sé cómo se hace ese ejercicio. Se los digo, pues se los reconozco porque en verdad, pues ponerme a decir, ay, no, eso sí no hacer tal cosa y le estoy diciendo mentiras, no. Listo, eso no es lo que yo quiero acá. No lo sé, en ese momento no sé cómo hacerlo. Listo. Ok, ¿dónde vamos? Ah, bueno, y el 12 lo hicimos en clase y el 13, pues es prácticamente el 13 es prácticamente la fórmula que les pinté allá arriba inicialmente. Listo. Un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado más B0 por T más S0. Sí, es una ecuación cuadrática. Sí, Sí, es es la igual. misma de arriba. La cosa es que aquí está en forma implícita, no en forma explícita. Entonces ahí está. Listo. Después vienen nuestros ejercicios de integrales por sumas de Riemann. Eso de las demostraciones, no, eso no. Y esto de acá, pues, ¿qué es lo que? Pero no es esta, sí son estas, sí son estas. Y estas del 17, que hasta ahí es el examen de por sí, porque hasta ahí es la forma antiderivada. ¿Estamos ahí? En esta clase, cuando yo estoy dando clase, me hablan un montón de muchachas y me dicen, profe, no entiendo, no sé qué, tan. Y hoy, están perdidas. Nada más hablaron como dos. Los demás es que están tan bien o interpreto que es que no han estudiado y que van a estudiar mañana y que recuerden que el examen es el viernes a las 6 de la tarde. Listo, eso es lo que les digo porque
para que sepan ahí. Voy a estar conectado más o menos de las 5:30 por si usted tiene problemas al ingresar. Recuerden, muchachos, que no pueden adelantar puntos, que tienen que ir haciendo el punto a punto normal. Escúchenme bien esto, porque si usted se adelanta, muchachos, usted me puede escribir 1000 correos, me puede escribir, profe, ¿qué hacemos? Muchachos, yo no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. O sea, usted es punto a punto. El primer punto, termínelo de hacer y pasa. El segundo punto, lo termina de hacer y pasa. No puede llegar y decir, voy a mirar el primer punto y voy a ver qué pasa con el segundo. Voy a mirar el tercero. No, si usted pasa el segundo, no puede regresar jamás al 1. ¿Listo? Y cuando digo jamás, es que jamás. O sea, ya no puedes volver a ese punto. ¿Listo? Entonces, para que lo sepan. Profe, es dímelo. cierto que usted, como usted nos había dicho en la clase pasada, el link está de todas maneras en el Teams, porque no ha llegado correo con la información. El link, yo no se los había dado la clase pasada, no. Ah, entonces yo se los pongo ahí. El examen ya aparece ahí en DCB. ¿Cómo? El examen ya aparece ahí, que es para el viernes. Hoy el examen ya está, o sea, el examen ya está como que, o sea, que usted puede ingresar ahí, pero usted ingresa ahí y le dice que el examen todavía no está habilitado para hacerse. Ya no se habilita el viernes. Eso, se habilita el viernes a las 6 de la tarde. Listo. Profe, si yo tengo Profe. abierto parcial y abro otra ventana o como para mirar las notas o algo, se me cierra. Si tú tienes que... Abierto No. el parcial. No, Y abro otra ventana. no hay ningún problema. ¿No se con eso. cierra? No. Listo, profe. Sí. No, esa cuestión no es finalizar, no se cierra el Profe. Dímelo. Ah, listo, gracias. Buenas noches. Profe, te Hola. pregunto una cosa. A mí no me ha llegado todavía el correo para presentar el parcial de cálculo. Mi pregunta es, ¿será porque el semestre pasado también lo estuve presentando el de diferencial a través de ese DSB? Yo No hay necesidad. pienso que es por eso, pero yo digo que la universidad se tiene que tomar tan siquiera la prudencia. Sí, que es que ya conocemos el sistema. Es una crítica a la universidad, pues, y uno, pues, no tengo por qué criticarla, porque al fin y al cabo, pues, la universidad ha hecho muchas cosas buenas, pero me parece que no debe asumir que ya el estudiante conoce, porque yo tengo entendido que hay muchos estudiantes que vienen de reingreso, que nunca han presentado un examen de esta forma, y entonces Profe, yo dejarlos, no tengo por ni eso, idea. Profe, yo. dejarlos como a la deriva está mal. Profe, ¿y Sé entonces qué por vamos a dónde es porque hacer? usted nos ha explicado, pero la verdad yo vengo de reingreso también, pues terminé la tecnología hace 2 semestres y ingresé pues ¿Qué, porque nunca he ¿Qué van a utilizado la hacer? ¿Qué herramienta. van a hacer? No, pues lo que van a hacer es ingresar. O sea, Pero ¿cuál es el usuario, la contraseña? Pues listo. Ya Vea, estás viendo ahí el el link. usuario es el correo y la Ya estás contraseña es la viendo ahí el link. cédula. Ya estás viendo ahí el link. Muchachos, déjenme, yo le explico a la compañera. Ya estás viendo el link en el chat, ¿sí? sí. Listo. Entonces, hazme un favor. Tú entra a ese link y me compartes pantalla. Para que los demás miren también. O alguno que lo haga, no hay ningún problema con alguien que lo haga. ¿Alguien me va a colaborar con eso o no? La compañera no lo está haciendo. Listo. Entonces, listo, ya ingresaste ahí. Empieza a escribir tu correo de la universidad, por favor. Así es, con mayúsculas, no creo. Ok, es ese. Y nada más vas a escribir hasta ahí. No tienes que escribir el @ tal cosa, no. Hasta ahí. Y después tu contraseña va a ser tu cédula. Ingrésala, por favor. Listo, mira, ahí está ya tu curso programado. Listo. Si tú le das ahí por ahí ingresas a esa misma, ingresas ahí y mira que ahí te aparece el examen. Listo. Parcial 1 del curso CIX 34117, el examen. El curso es desde miércoles. ¿Qué dice ahí?
Entonces el examen, mira, cálculo miércoles 18 tan, viernes tal. Eso es cálculo integral. El examen viernes 3 de septiembre del 2018 a las 18 horas. Listo, a las 18 horas, ahí está. Si tú tratas de ingresar ahí, ingresa por favor al parcial, donde dice parcial 1 cálculo integral 6x 34117, arriba. Listo. Entonces mira que ingresas ahí y dice intentos permitidos 1, o sea, nada más tienes una opción de hacerlo. Si tú cierras el examen, se te cierra el examen. Listo. Y yo no puedo hacer nada porque yo no soy el que maneja la plataforma. Listo. Se te cierra el examen. Lo mismo que te digo, que si pasas de punto a punto, o sea, no puedes regresar a los puntos anteriores. Entonces, tú vas a ingresar ahí donde dice volver al curso. Por acá te va a aparecer algo donde o ese mismo intentos permitidos te va a aparecer en otro color. Como te va a aparecer en otro color, entonces tú vas a ingresar por ahí y puedes ingresar al examen y ya lo presentas. Punto a punto, primero, segundo, tercero, no puedes hacer el quinto primero. Tienes que hacer el primero, después del segundo, después del tercero. Listo, no puedes. Qué pena, ¿por dónde fue que ingresó al parcial? En Que decía que un intento. ¿No tiene el chulito? ¿Dónde está el chulito? Sí, ahí mismo. Sí. Gracias, profe. ¿Estamos con eso, muchachos? Listo, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Dime. Compañeras que no lo han hecho. Es que hay veces muchas personas lo hacen y no le dan finalizar y enviar. Entonces, eso es otra cosa. Sí, muy bacano que me digas eso. Eso es otra cosa. Hay que darle finalizar y enviar. Porque eso es otra cosa, pues que, bueno, el examen se va a cerrar cuando lo cierres del todo, se va a cerrar automáticamente. Y muchas veces puede ser que no te agarre los puntos que hiciste. ¿Cierto que es por eso que me estás diciendo eso? Sí, profe. Eso. Sí, hay que darle finalizar y enviar. Cuando ya estén seguros de que lo van a enviar, hagan eso y no van a tener ningún problema con eso. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Muchachos, repasen mucho las integrales. Tengan esas 9 integrales que les di en algún momento por ahí. Eso hay que tenerlo ahí. Listo. Y lo de las sumas de riman igual. Hay que tenerlo ahí para que no haya ningún problema. Yo en todo caso, el día viernes me conecto a las 6:30 a las 5:30, es que a las 5:30 de la tarde, por si alguien, me conecto acá al Zoom, por si alguien tiene problemas con el ingreso, voy a estar conectado unos 20-25 minutos ahí en el Zoom, pero después me salgo porque no me gusta estar conectado en el Zoom porque yo sé que hay gente que me habla y eso distrae a los demás. Entonces más bien me salgo y si tienen alguna pregunta me la hacen por Teams. ¿Listo? En el chat de Teams. ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta? O comentario. No. No, por mi parte no, profe, no sé los compañeros. No, profe, muchas gracias. Listo. Pues entonces nos vemos el viernes. El viernes a las 5:30 estoy conectado. ¿Estamos? Profe, Dios lo bendiga, muchas gracias. No, Gracias. gracias a Muchas usted. gracias.